Buenas tardes a todos, los que estáis aquí, y creo que hay mucha gente conectada online. Vamos a compartir un evento en el que lo que queremos es hablaros de la predicción de lesiones con IA, fundamentalmente en el mundo del fútbol, pero con un enfoque sobre todo en de qué manera va a transformar la medicina deportiva. Este evento lo estamos organizando Valítica junto con Invictum. Y Valítica, para los que no nos conozcáis, somos una empresa que hemos unido, una empresa española, 100% española y privada, que unimos tecnología, deporte y salud. Y hemos desarrollado un modelo de IA que permite predecir las lesiones en los deportistas de élite antes de que las lesiones se produzcan. Invictum es un referente como centro de medicina deportiva y traumatología, que es además, no da solo servicio y ayuda a profesionales de alta competición, sino también a cualquier persona que practique deporte, aunque sea aficionado. ¿Vale? Vamos a pasar al primer bloque, si os parece, que es el que yo os voy a presentar. Yo soy Guillermo Olivier, soy parte de Valítica y cofundador, que es sobre todo el mundo de las lesiones musculares, fundamentalmente, que es, según algunos médicos deportivos dicen, y la prensa se hace mucho eco de ello, sobre todo la prensa deportiva, hablan de una epidemia. Los números lo demuestran que es lo contrario, no es una epidemia. Lo que pasa es que hay más partidos, más frecuentes, más jugadores, más competiciones, con lo cual más lesiones. Pero en la media sigue siendo terrible para lo que es un equipo de fútbol, ya sea para la propia entidad, como club, para el propio entrenador, que tiene que hacer una planificación deportiva, y, por supuesto, para el equipo médico, que tiene que hacerse cargo de estas cifras. La media habla de 50 lesiones al año, que son 8 lesiones cada 1000 horas. Esta es una... En la madrileña Sierra de Navacerrada se entrenan los 24 jugadores de la plantilla del Real Madrid con vistas a la próxima temporada. 90 minutos de correr y saltar desde primeras horas de la mañana son una buena inyección para las piernas y los pulmones. Hay que cuidar la preparación física si se quiere aspirar al título y recuperar la confianza de la afición. El Real Madrid ha reforzado su equipo con el alemán Stilicke, el malagueño Juanito, extremo de la selección española, y el hispano-argentino Wolf. Bien, esto que supongo que os habrá arrancado alguna sonrisa a alguno, esto es lo que hacía un equipo de élite hace 40 años. Y era la tónica general. Por supuesto, ha cambiado muchísimo todo lo que se hace. La prevención es la piedra angular de la medicina deportiva. Es donde más esfuerzo se realiza, donde más se invierte, donde más se trabaja, y hay infinidad de métodos, de acciones, de pruebas, de ejercicios, evaluaciones de todo tipo, utilizando las últimas técnicas posibles, pero la prevención no impide aún así que se produzcan las lesiones. Pasa a la siguiente, Jorge, por favor. Entonces, aquí está la clave, la gran pregunta que nos hicimos nosotros hace ya unos años. ¿Es posible predecir una lesión antes de que se produzca? Bueno, pues la respuesta es que sí. Parece mentira, pero sí. Nosotros hemos unificado el universo de la medicina, de la tecnología y del deporte precisamente para lograr con este modelo predecir esas lesiones. ¿Y cómo? Dale a la siguiente, Jorge. Pues lo hacemos trabajando al unísono con el club. El club dispone de múltiples fuentes de datos orientadas precisamente a la prevención de las lesiones. Las fuentes son dispares, las manejan distintos perfiles, entrenadores, médicos, fisios, preparadores, analistas de datos, biomédicos, de todo tipo. Y además los soportes, los formatos, el tipo de variable que se está analizando en cada caso es distinta. Nosotros nos integramos con el club para traernos toda esa información de manera en bruto, es decir, tal y como está. No necesitamos que el club
dedique e invierta mayor esfuerzo en adaptar esos datos de alguna manera. Anonimizamos toda esa información y ya entraremos más adelante el por qué. Toda esa información en nuestra plataforma, hacemos un análisis de todas las variables agrupadas a través del algoritmo de aprendizaje y somos capaces de, en nuestra plataforma, entregar una visión 360 del jugador, no solo prediciendo la lesión, sino además dando una visión completa del jugador, un perfilado completo del jugador para determinar cuál es su estado de salud, cuál es su forma en ese momento, qué riesgo de lesión tiene de cara a la siguiente sesión, ya sea un entrenamiento, ya sea un partido. ¿Qué hemos conseguido? Unir los dos mundos, el de la prevención con el de la predicción. Vamos a entrar luego más en detalle, tendremos la oportunidad de ver la plataforma. Ahora quisiera dar la palabra al doctor Silverberg, que me vais a permitir que haga una pequeña introducción sobre él. El doctor José Silverberg es en traumatología y cirugía ortopédica. Tiene más de 30 años de experiencia. Nació en Córdoba, Argentina. Se licenció como médico cirujano en la Universidad Nacional de Córdoba en el 95. Posteriormente se especializó en ortopedia y traumatología, tanto en Argentina como en España. Y ha obtenido su doctorado en medicina por la Universidad de Navarra en 2001 con la calificación cum laude. A lo largo de su carrera ha trabajado en prestigiosos centros como el Hospital Universitario de Exeus de Barcelona, la Clínica Universitaria de Navarra y el Hospital Beata Mariana. Actualmente dirige la Unidad de Medicina Deportiva y Traumatología, el Centro de Medicina Deportiva Invictum, en Madrid. Está especializado en lesiones de hombro y rodilla, incluyendo artroscopias, lesiones del manguito rotador, ligamentos cruzados y prótesis articulares. Y además es miembro de varias asociaciones profesionales como la Asociación Española de Artroscopia y la Asociación Española de Hombro y Codo. Ruego que deis la bienvenida al doctor Silverberg. Muchas gracias, Guille, por la introducción. Además, agradecer a Balítica también esta oportunidad y felicitarlos por el emprendimiento. Yo quiero darle la perspectiva de cómo nos cambió o cómo nos cambia el día a día en la traumatología y medicina deportiva. La guía nos ayuda sabiendo dentro del mundo deportivo, el futbolista seguramente es el que tiene mayor riesgo de lesiones musculoesqueléticas. Estas lesiones musculoesqueléticas en algún momento pueden convertirse en roturas que alguna vez hacen titubear si puede seguir adelante o no el deportista, eso por un lado. Otro gran paradigma que tenemos es, como lo decía perfecto Guille, una cosa era prevenir y otra es intentar que no lleguemos a esto para valorar la situación de cada jugador en cada momento. Pero si sucede la lesión del ligamento cruzado anterior, que es lo que nos basaremos en la charla ahora, quiero comentarles algunos matices de cómo nos ha cambiado el día a día a través de la guía. La lesión del ligamento cruzado anterior, sobre todo en la rodilla, ya lo saben, más del 40% de las lesiones del aparato locomotor son a nivel de la rodilla, y justamente de la rodilla, una 3/4 parte involucra al ligamento cruzado anterior. Esto ya lo saben, uno piensa que la lesión del ligamento cruzado anterior está directamente en relación con contacto y justamente lo más frecuente es que no sean con contacto, sino por el mecanismo de desaceleración, valgo y rotación externa. Fíjense, incluso como comentaba Guille antes, si pudiésemos conseguir los vectores de mecanismo de funcionamiento de cada deportista y en cada puesto, podríamos ayudar a prevenir que no generásemos tantas lesiones como hemos tenido este año, por ejemplo. La lesión del ligamento cruzado anterior, aunque no lo crean, para nosotros sigue siendo un gran desafío. Un desafío no porque podamos reconstruir la parte anatómica, sino que le tenemos que dar la funcionalidad y la confianza al jugador para volver al mismo nivel. Eso no es tan fácil, a pesar de la ayuda que tenemos en todos los equipos médicos, hay un alto porcentaje. Hay hasta el 45% descrito que no vuelven al mismo nivel. O sea, imagínense el impacto que tiene esto a nivel de fútbol. Hoy nos centramos más en el fútbol, pero en cualquier actividad deportiva que genere pivote.
Ahí, a su vez, fíjense que no vuelven, pero y el que vuelve tiene un 21% de lesiones o re-roturas o de la contralateral. O sea, el impacto es realmente importante a nivel del fútbol. Genera, uno es la reparación, pero todo procedimiento quirúrgico que intervenga en la articulación o que sea mínimamente invasiva artroscópica, ya empezamos con un cambio degenerativo a nivel articular. O sea que no vamos a tampoco, con el procedimiento quirúrgico, aunque sea muy precoz, no vamos a evitar la evolución artrósica desarrollada. Y a su vez, el deportista, está bien, gracias. Aún así, los futbolistas, comparado con cualquier otro deportista profesional, la vida deportiva es mucho más corta, justamente por todas estas cosas que estamos hablando. Básicamente, ¿en qué nos ha ayudado en la traumatología? Fundamentalmente en 3 puntos. Diagnóstico, claramente el diagnóstico, no el diagnóstico precoz, sino hacer un diagnóstico preciso con una alta sensibilidad y especificidad. Voy a hacer un resumen y agenda de lo que vamos a desarrollar en las próximas diapositivas. En el procedimiento quirúrgico, intraoperatoriamente nos permite hacer algunos cambios que nos agiliza y a su vez que nos permita, desde el punto de vista anatómico, hacer o reproducir lo más parecido a la fisiología del ligamento cruzado anterior, igual que su cinemática y funcionalidad y estabilidad. Y en el postoperatorio inmediato, con distintos algoritmos, poder controlar el dolor, el proceso inflamatorio y fundamentalmente en la parte de rehabilitación y readaptación. Con respecto al diagnóstico, la primera pregunta que nos hacemos o que se nos pasa por la cabeza es si va a suplir al médico radiólogo. Yo creo que si pensamos en eso, estamos totalmente errados. Hay una alta sensibilidad y especificidad en los radiólogos experimentados, claramente experimentados musculoesqueléticos, pero lo que nos ayuda es una herramienta para el médico radiólogo para poder potenciar o incrementar esa sensibilidad y especificidad. De hecho, la media en radiólogos musculoesqueléticos que tienen más de 15 años de experiencia, la sensibilidad es del 91%. Con la IA hemos llegado al 96%. En conjunto, no es que la IA lo hace en forma individual. ¿Sí? Con respecto a otras interpretaciones en el diagnóstico, también creo que nos agiliza y mucho porque hay estudios de lo que quieran y podemos ver de ambos lados, pero fundamentalmente en qué nos ayuda la IA es no solamente en el diagnóstico de la lesión, antes, y como lo hacemos casi habitualmente en la práctica diaria, era binario. O sea, ¿tiene lesión o no tiene lesión? Las lesiones parciales, ahí ya teníamos una serie de lesiones que no la podíamos interpretar. Las lesiones asociadas, las evidentes, es fácil de poder diagnosticarla y sobre todo gente muy experimentada como suelen ser los músculos esqueléticos, pero esto nos da un valor pronóstico porque las lesiones asociadas que tenían, ellos valoran a través de los algoritmos si necesita un tratamiento específico o no. Esa es lo que nos va a ayudar. Esto es una de las herramientas que nos va a ayudar a poder avanzar y mejorar nuestros resultados. Fíjense, es un ejemplo, antes valoramos las imágenes y valoramos en esto que hablábamos recién, si tiene lesión o no tiene lesión. Esto en la detección, pero no solamente del ligamento cruzado anterior, sino de las posibilidades de las lesiones asociadas. Esas lesiones asociadas nos generan una cascada de información que le va a permitir que generemos un algoritmo específico para si necesita una derivación a un especialista o no. A su vez, que esto es un parámetro muy importante para nosotros, acuérdense de los primeros que hablábamos, aunque yo pueda reproducir anatómicamente o lo más anatómico posible el ligamento cruzado anterior, lo que hablábamos de las lesiones artrogénicas, o a su vez simplemente, no por el procedimiento quirúrgico solo, sino por las complicaciones que hemos tenido o por el mecanismo lesional que compromete un menisco o una lesión cartílago-focal. Esto, con las valoraciones sucesivas de imágenes, nos pueden ayudar incluso a predecir el grado de desgaste que podría tener a nivel articular. Siguiente. Lo que nos atañe desde el punto de vista quirúrgico, hoy
el avance tecnológico claramente para nosotros en los algoritmos terapéuticos y de diagnóstico, y a su vez en procedimientos técnicos como la utilización del robot o la navegación, nos permiten ser mucho más precisos de lo que hacíamos antes. Claramente, es difícil competir con un cirujano que tenga 30 años de experiencia, pero esto valórenlo del punto de vista de educación. Si yo tengo residentes, podrían hacer con esto, con el robot o la navegación, exactamente el mismo procedimiento que una persona que esté experimentada por más de 30 años. O sea, con una capacidad de error de 0.3. O sea, no llegamos, nosotros con esta experiencia y con estos años de formación, no llegaríamos nunca a ese porcentaje de error que es ínfimo. Nos ayuda fundamentalmente a un mapeo anatómico, que uno tiene la visión no de profundidad ni de 3D, esto nos permite hacerlo, sobre todo la localización, por ejemplo, del punto isométrico o anatómico ideal para ese paciente con ese grado de desgaste, de rotación, si es de sexo masculino o sexo femenino, buscar el punto anatómico que tendría menos opción de rotura del ligamento cruzado anterior. Para nosotros eso es fantástico. Y a su vez, una vez finalizado la reconstrucción, nos permite monitorizar el rango de funcionalidad, la cinemática y la estabilidad posterior de la cirugía. Fíjense, en un procedimiento quirúrgico, esto es lo que hacemos habitual y que no le prestamos demasiada atención, las lesiones asociadas a una reconstrucción del ligamento cruzado anterior y que van a tener cierto valor pronóstico. Acuérdense que con la guía y esos seguimientos a posteriores valoraríamos el grado de compromiso articular. La cinemática claramente está valorada en todos estos pacientes de elite, en lo que hacemos no solamente la reconstrucción del cruzado anterior, la intentamos desarrollar todos los procedimientos de las lesiones asociadas y el refuerzo extraarticular en aquel paciente que el algoritmo nos dice. A su vez, también hay otros parámetros anatómicos en que tenemos que hacer sí o sí un refuerzo extraarticular, que lo habrán visto en muchos pacientes, justamente para evitar el mecanismo de pivote. A nivel postoperatorio, en el postoperatorio inmediato, hay un número de algoritmos que nos permiten valorar, disminuir el proceso inflamatorio y bajar la demanda de analgésicos de segundo nivel. Entonces, ese algoritmo nos permitiría saber simplemente con sensores de superficie, que es lo que utilizamos, cuánto va a aumentar el proceso inflamatorio o el aumento de la temperatura local para desencadenar el algoritmo que tenemos. Cuántas veces necesitaría la crioterapia y presoterapia, qué necesidad, según el nivel de la escala del dolor, la necesidad de opiáceos, o incluso en algún momento, si no queremos tener las reacciones del opiáceo y necesitamos hacer cirugías mayores ambulatorias, como son la gran mayoría de estos procedimientos mínimamente invasivos, es utilizar los bloqueos periféricos sensitivos y que no involucre la parte motora. Si yo involucro la parte motora, ese paciente no se puede ir caminando a su casa. Siguiente. A su vez, desde el punto de vista postoperatorio inmediato, también en la rehabilitación y en la readaptación. O sea, no utilizamos, como decía Guille en un principio, tenemos una serie de criterios que si los cumple esa serie de criterios, que ustedes lo saben mejor que nadie, pasaríamos a la segunda fase o a la tercera fase, si hacemos readaptación aislada, si hacemos readaptación en grupo. Bueno, esto lo que nos permite es valorar en criterios reales y objetivos si puede cambiar de fase, y no solamente es eso, sino que nos da algunos factores de alerta para tener en cuenta si hubiese algún tipo de complicación para no seguir avanzando o buscar alternativas para poder desarrollarlas. A nivel general, para llevarse unas ideas. Desde el punto de vista traumatológico, la guía nos aporta herramientas que hoy son importantísimas, no solamente al valor diagnóstico, sino a nivel quirúrgico nos aporta herramientas que no seríamos capaces, a lo mejor con pocos años de experiencia, a conseguir los resultados que tenemos, pero ya no son resultados, sino que objetivamos el resultado inmediato y a partir de ahí los seguimos valorando con la evolución de estos pacientes.
Esta es la gran ventaja de la IA, que nos pasa a nosotros un poquito a nivel cerebral. O sea, todo lo que vamos incorporando va sumándose a la base de datos que nos aporta algoritmos y tratamientos totalmente distintos, incluso independientes o individualizados para cada jugador, en cada momento, en cada puesto, sexo masculino, sexo femenino, que tienen, ustedes ya conocen, que tienen sus diferencias. Nos permiten no solamente los protocolos de rehabilitación, sino que también las alertas en aquellos pacientes en que no evolucionan y por qué no evolucionan como nosotros queremos. También la última. La siguiente. Perfecto. Está claro, y esto vuelvo al concepto anterior. La IA yo creo que es una herramienta complementaria en la que tenemos que ser todos partes para poder incrementar la base de datos, poder interpretarlas, y creo que el resultado final va a ser óptimo y lo mejor para los resultados de nuestros deportistas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Bueno, yo no me atrevo, por mucho que haya aprendido, yo no me atrevería a hacer una intervención. Voy a dar paso ahora al resto de parte del equipo de Balítica. Os vamos a presentar la plataforma, la versión 3.0, para que veáis realmente a qué se enfrentaría y qué podría ver un club con su equipo médico, todo su staff, a la hora de manejar la plataforma y de determinar la predicción de lesiones, fundamentalmente, y esa visión de 360 de cada jugador. María. Muy buenas tardes a todos. Para mí es un privilegio el estar aquí con cada uno de vosotros. Y bueno, poder exponer esta solución que tiene mucha historia, ¿vale? Hoy vamos a realizar una demo con una ronda de preguntas al equipo de Balítica, donde vamos a detallar todo el nivel funcional de la app para cada club, cómo lo podemos personalizar, ya que entendemos que cada club es un mundo. Voy a comenzar con la home y es con un paradigma que nos hace el tema de los datos, ¿no? Cuando nos encontramos con los médicos nos dicen, wow, es que son muchas horas delante de la computadora analizando volúmenes de datos y yo no soy experto en Excel. Entonces, desde ahí partimos y quisimos que nuestra plataforma fuera una plataforma con una usabilidad y un diseño y un detalle que fuera visible ante los ojos de cualquier persona que pudiese abrir nuestra plataforma Balítica y que en tema de minutos pudiese resolver cualquier duda. Voy a dar paso a mi compañero Jesús para que nos cuente un poco más en detalle sobre todo el tema de la minería de datos y por qué es importante mantener los datos actualizados en esta plataforma. Buenas a todos. Pues nada, evidentemente hay que mantener un registro constante de los datos en nuestra herramienta, principalmente por el algoritmo, para que te dé un 100% de respuesta y tengas una respuesta óptima sobre él. Tenemos diferentes fuentes de datos, ¿vale? También es importante tener un registro constante para tener un 360 sobre el jugador, la plantilla, ¿vale? De tal manera que antes de cada entrenamiento o partido puedas tener la foto actual del jugador y poder saber qué hacer, qué tratamiento darle o qué ejercicio o si lo pones para el partido o no. Tenemos diferentes formas para registrar la información, ¿vale? La más común es a través de la subida de ficheros, ¿vale? Empezamos con los ficheros de los dispositivos EPTS, que son los que utilizan los equipos de fútbol, ¿vale? Primero ponemos la temporada, después ponemos el nombre de la sesión. Este es importante ya que es con el que vamos a identificar la sesión a lo largo de las diferentes pantallas en nuestra herramienta, ¿vale? La fecha de la sesión y también es importante el tipo de sesión, porque todos sabemos que no es lo mismo un entrenamiento que la intensidad de un entrenamiento que de un partido. Pasamos al registro de lesiones, ¿vale? Aquí igual
Tenemos la temporada, el jugador, la fecha, si ha sido en un entrenamiento o en un partido la lesión, el tipo de lesión, la localización, mecanismo. También es importante si es una recaída o no es una recaída, ¿vale? Después Jorge en la pantalla de lesiones os explicará un poquito más sobre esto. Pasamos a la siguiente, ¿vale? Que sería el registro de analíticas. Aquí podemos registrar diferentes analíticas. Ahora mismo registramos analíticas de sangre y el CK, que se mide 24 y 48 antes de un partido, ¿vale? Pero también se puede llegar a medir como ecografías musculares y demás, con el que todo nos ayuda para hacer una predicción más exacta. Y por último tenemos el registro de estado de bienestar, ¿vale? Donde se contempla por el RPE, ¿vale? Y la escala Wellness, donde tienes que dar con una escala de 1 al 10 sobre el sueño, el estrés, la fatiga o el dolor muscular. Como os he dicho, esta es la más común, pero también podemos aplicarnos entero a los usuarios mediante API para ahorrarnos, digamos, lo que es este proceso tan manual de subida de ficheros. Y nada, con todo esto os dejo con plantilla con mi compañera María. Muchas gracias. Un momento, Jorge, por favor. Vuelve a la pantalla de Home. Scrollea hacia abajo. Aquí, muy rápido, gracias. Aquí podemos encontrar las widgets, ¿vale? Que está un panel general, un overview de lo que es fundamental al momento de cuando ve el médico. Estas widgets son personalizables. ¿A qué me refiero con esto? Si el médico quiere leer la información de abajo hacia arriba, baja, porque necesita tener primero el total de lesiones, cómo está el estado físico del squad, o quienes están en temas de rehabilitación, o quiere tener el GPT en la sección de arriba. Todo esto es moldeable y lo puede utilizar a su gusto. Una pieza fundamental es que, como veis, el encabezado siempre va a estar fijo. A lo que me refiero es que el usuario va a tener siempre la posibilidad de filtrar o de agregar la información que necesita. Es decir, cuando llegan los registros de los diferentes fuentes de información o dispositivos, van a poder subir todos los ficheros de manera automática. También la gran mayoría de clubes dispone de archivos en Excel donde tienen todo el registro de lesiones. Pues aquí lo tienen agregado y es muy útil para nosotros. En el apartado de lesiones vamos a dar más detalle de esto. Comenzando con la pantalla de Squad, es muy importante porque muchos de los clubes en los que hemos estado y hemos visitado y de nuestros clientes también tienen una minería de datos de 5, 8 o 7 años de diferentes dispositivos. No saben qué hacer con esto, no saben qué hacer. O sea, los tienen almacenados y no saben cómo aprender de estos datos. Pues una de las funciones que nosotros hicimos para recolectar toda esa información histórica es Squad. ¿Qué es lo que quiere decir Squad? Pues, ¿cómo sé cómo está mi plantilla? Por las diferentes posiciones. ¿Esto qué nos ayuda? Nos ayuda a entender dónde tenemos puntos de dolor en cada uno de nuestros jugadores por posición y además de eso, en pensar en soluciones individualizadas por cada una de estas piezas de jugador. A lo que me refiero es que tenemos diferentes variables que vamos a poder analizar, observar y responder a una serie de preguntas en el tiempo. Si yo tengo un archivo de 5 años, porque en esa época toda mi plantilla estaba perfecta, no tuvo lesiones, me gustaría entender qué era lo que estaba pasando con estos jugadores en esa época para poderlo replicar con mis jugadores actuales. Lo puedo hacer y lo puedo ver en esta pestaña. Seguimos en la pestaña de Player. En esta pestaña vamos a hablar un poco del interjugador.
de lo que es para nosotros el jugador individualizado. Me vais a decir, bueno, muchas de las cosas que nos muestráis puede que nosotros las podamos hacer con un panel de control, con unos KPIs asignados, pero por detrás de todo esto está el algoritmo aprendiendo de cada uno de estos datos. Está aprendiendo de vuestro club. Y puede que muchas veces nos enfrasquemos en tener soluciones inmediatas, pero la evolución de los años, teniendo una herramienta como esta, va a potenciar a vuestro club, porque vais a estar aprendiendo de ya no solamente 5 años atrás, sino del recorrido actual y de la minería de datos. Aquí lo que vamos a ver es las diferentes pestañas, porque abarcamos las diferentes áreas del club, que muchas veces están incomunicadas. Tenemos por temas que un club tiene al nutricionista y él maneja una sección, o el tema de hidratación o el tema de datos en general, el performance, lo manejan ciertas personas, pero no tienen esa comunicación de información. Pues aquí está todo, en un solo clip. Cosas que pueden durar semanas en recaudar, lo podemos ver al instante y en tiempo real. Voy a pasar a mi compañera Sonia para que os explique más a detalle todo lo que tiene que ver con la pantalla del vídeo del jugador. Bueno, pues muchas gracias. Esta pantalla lo que quiere mostrar principalmente son las distintas fuentes de información que tienen los clubs y sobre las que se basa la predicción y el input que entra posteriormente, como va a explicar mi compañero, la predicción y el algoritmo. Hemos visto que uno de los principales problemas es la centralización de los datos. O sea, tenemos distintas fuentes, cómo las usamos, a quién preguntamos, de dónde podemos obtener la información. Entonces, con Valítica podemos centralizar y personalizar las variables del jugador en esta pantalla. En el primer desplegable, que son los datos, podéis ir viendo distintas informaciones y variables que provienen de los dispositivos EPTS y que es muy importante recalcar que ha seleccionado nuestro equipo médico junto con el equipo médico de los clubs y que han visto potencialmente importantes en la carga de los jugadores para predecir la lesión y para evitar el riesgo de lesión. En esta pantalla también lo que hacemos es comparar la variable con la posición. Como ha dicho mi compañera María, el interjugador es muy importante. Ver tanto cómo está tu jugador en comparación con la media de la plantilla. Veis aquí variables como el índice de fatiga, el índice de monotonía. Todos estos inciden de manera directamente correlacionada con el riesgo de lesión y la predicción de lesiones. Otra fuente de información que hemos visto que es muy importante es el apartado de nutrición. Aquí se analiza el gasto y el consumo calórico que tienen los jugadores y igualmente lo comparamos con la medida de la plantilla. Ver las calorías que ingieren. Podemos ver también la suplementación que tienen, los macronutrientes, el Meta Energy, que también hemos visto que es muy importante, que es el consumo calórico que tienen durante el partido, todo ello en comparación con la plantilla. Y no hace falta decir que todos estos widgets pues, son personalizables, editables y se pueden personalizar y adaptar al club. El apartado de hidratación lo que permite informar al cuerpo médico es sobre el estado de hidratación, valga la redundancia de la palabra, y la tasa de sudoración que tienen los deportistas. También hemos visto que es muy importante para analizar el estado físico de los jugadores y analizar su evolución y su riesgo que tienen en la lesión. Igualmente, se puede comparar con la media de la plantilla y se muestra una información individualizada. Puedes ir bajando la densidad urinaria, la tasa de hidratación, la colorimetría. Todo esto igualmente con nuestro equipo médico pues hemos podido ir seleccionando qué variables son las importantes. Y por último, el apartado de well-being o estado anímico de los jugadores cada día es más importante. En el riesgo de lesión se ha demostrado y a través de encuestas subjetivas que realizamos a los jugadores,
como el RPE y que se registra, como ha comentado mi compañero Jesús al principio, la HOME, pues aquí lo graficamos y lo mostramos para poder entender posteriormente la predicción. Al final la predicción se basa en unos datos que son objetivos y que se muestran en esta pantalla. Esta pantalla, el objetivo que tiene es servir de apoyo al cuerpo médico, que sea una guía, que se puedan apoyar para poder entender por qué hay un riesgo de lesión, que puedan analizar cómo ha evolucionado las cargas a lo largo del tiempo y que sirva para el día a día al cuerpo médico. Y que, como más adelante comentará nuestro equipo médico, al final conocer la carga que tienen los jugadores permite ajustar las cargas de entrenamiento y evitar posibles riesgos de lesión en el futuro. Entonces, pues esta es la pantalla del jugador y doy paso a continuación a María para que explique la siguiente. Jesús, dame un momento en Player. Hay un tema muy importante que hemos hablado con diferentes clubes y lo hemos entendido, y es que no todos los jugadores tienen el mismo origen. Cuando me refiero a esto, la misma nacionalidad. No es lo mismo hablar de un jugador latino a un jugador europeo o un jugador en Estados Unidos. Tienen diferentes temas de rendimiento, morfologías y un montón de características genéticas que se pueden analizar, y eso también nos ayuda a entender el tema de la predicción de estos jugadores. Entendemos completamente que una visión 360 del jugador ayuda al staff y al club a entender lo que pasa en el cuerpo de ese jugador. Seguimos con el apartado de lesiones. Bueno, voy haciendo una pequeña intro de este apartado. En este apartado vemos toda la secuencia que ha tenido el jugador en cuanto a una lesión. Y esta es una información que también muchas veces no está incluida en los apartados informativos de los médicos. Por lo general lo tiene el equipo de performance o lo tienen las áreas directivas, pero no está incluida en el día a día del médico o de las personas que tienen que tomar las decisiones. En este apartado, que más adelante mi compañero Jorge va a hablar en detalle de él y los beneficios que tiene, quisimos hacer una pestaña donde se viera toda la evolución. ¿A qué me refiero con toda la evolución? Desde que ocurre la lesión hasta cuando el jugador se recupera. Y además de eso, al tener la información en una sola plataforma, podéis ver también los KPIs del interjugador. Efectivamente, como comentaba mi compañera María, esta es una de las pestañas más importantes porque muestran el trabajo de balítica. Al final, después del trabajo de balítica, después de unos meses de trabajo, se empieza a ver la reducción de estas lesiones, sobre todo las lesiones musculares. Podemos incidir, como bien decía el doctor, en aquellas lesiones que en principio parecen que no son predecibles, como el cruzado. Y aquí tenemos una serie de estadísticas sobre los eventos o el tipo de lesión que se ha creado durante la temporada por posición y demás, y mostramos un pequeño overview de cómo está la plantilla en general en cuanto al tema de lesiones. Además, no queremos quedarnos solo en esto, queremos mostrar también un histórico de las lesiones. Como comentaba al principio Jesús, mostramos diferentes variables como el tipo de lesión, la región, si es crónica o no es crónica, si es una lesión que sea repetitiva, es decir, que haya una recaída, si es una lesión muscular, ligamentaria o de otro tipo, esguinces, todo tipo de lesiones que se pueden generar. Y obviamente pues tratamos de mostrar gráficamente si es una lesión activa o no lo es. A partir de aquí, queremos fomentar esa comunicación entre los diferentes perfiles de los cuerpos médicos para que todos estén involucrados dentro del proceso de recuperación del jugador. Dentro de este proceso tenemos la primera parte de diagnóstico y tratamiento inicial, en la que el jugador conocemos qué lesión tiene, qué tratamiento hay que llevar a cabo y cómo tenemos que llegar por todas las fases de rehabilitación hasta la fase
de alta médica y posteriormente el alta competitiva, que son dos cosas totalmente diferentes y bueno, pues difieren en cuanto a en la alta médica puedo permitir que el jugador toque balón, salga al campo a correr, y en la alta competitiva al final el jugador puede volver a jugar con normalidad en los partidos y hacer entrenamientos a alto nivel. Como vemos aquí, solo vemos las lesiones activas, son las que nos interesan, y podemos añadir notas adicionales para que, como decíamos, fomentemos esa comunicación entre todas las personas del cuerpo médico y podamos tener toda la información en un solo lugar. Si seguimos bajando, vemos otro de los puntos clave que da Valítica en estos momentos. Tenemos las lesiones activas y no nos queremos quedar solo en predecir la lesión, sino que también entendemos que esas lesiones terminarán pasando por miles de razones y entre ellas también pues no podemos controlar si el equipo técnico mete o no al jugador en un momento clave de alta competición. Entonces, una vez se ha creado esa lesión, ya nos contará un poquito más adelante nuestra compañera Irene, responsable del equipo médico, un poco más en cómo se generan, pero quiero dar una pincelada. Son notificaciones automatizadas que saltan dando la variable que ha generado esa lesión y que nos permite tener una pincelada de qué variable es y cómo se debería recuperar dicha lesión. Entonces, bueno, esto es una breve pincelada de las lesiones y cedo el micrófono a María. Muchas gracias. Bueno, como hemos visto hasta aquí, nosotros creemos que la inteligencia artificial no sustituye la experiencia de un médico o de un club o de alguien que tiene tantos años en el mundo del fútbol. Amplifica su conocimiento, ayuda a tomar decisiones con datos reales del club para evitar errores, sino que tener a la mano esas hipótesis que se puede estar presentando ante un jugador y tener la información correcta para así asimilar en el conocimiento que tiene el equipo y predecir y prevenir una lesión muscular. Muchas gracias, María. Bueno, yo soy Irene Aguirre, soy la médico del equipo de Valítica. Yo les quería introducir el apartado de notificaciones, que desde el punto de vista médico es clave, porque permite trasladar de manera inmediata la información que nos predice el modelo predictivo hacia una acción clínica concreta. No se trata solamente de que identifique un riesgo, sino de que ese riesgo llegue al equipo médico de una manera clara, estructurada y contextualizada. Cada notificación, cada alerta es el resultado del análisis de cientos de variables, cargas de entrenamiento, sueño, historial de lesiones, cómo ha comido, cómo ha dormido, y una vez que analiza esas variables, se genera una alerta que le llegará al equipo médico para que tome una decisión. Cada decisión va a ser diferente, puede ser de la reducción o el aumento de una carga, puede ser respecto a un tipo de entrenamiento, más de reposo o una acción más intensa, o puede ser, por ejemplo, una evaluación médica diferente, por ejemplo, si se correlaciona un aumento de algún tipo de variables y dolor muscular. Aparte, también nos puede ayudar a evaluar acumulaciones crónicas de esas alertas de diferentes jugadores. Cada notificación está en relación con el perfil de cada jugador de manera individual y esto a su vez te ayuda a contextualizar esa alerta. En definitiva, este apartado convierte un modelo estadístico en una herramienta clínica de uso real. Nos permite reducir el tiempo entre la toma de decisión y la alerta. Aparte, como médicos del deporte, nos ayuda a anticiparnos, no solamente a reaccionar ante la lesión. En definitiva, esta es una ayuda, una vigilancia inteligente constante que nos va a ayudar a los médicos del deporte. Muchas gracias, Irene. En Medicina como en Ciencia, los datos no solo explican lo que ha pasado, que es muy importante tenerlo en cuenta, también nos guían hacia lo que podría pasar. Y en el fútbol,
esto puede hacer que un jugador tenga una carrera exitosa o no. Voy a dar paso a mi compañero Iván para que nos explique un poco sobre cómo lo invisible se hace visible en esta predicción. Muy buenas tardes a todos, a los que estáis aquí y a los que están conectados online. Mi nombre es Iván Cuesta y soy el encargado en 5 minutos de explicaros la predicción de 4 años. Entonces voy a intentar hacerlo un poco soft, ¿vale? Voy a intentar hacerlo un poco suave para que quede claro lo que de verdad queremos saber, que es cómo llegamos a ese número de ahí. Ese número es el más importante, es por el que estáis todos aquí. Supongo que es el que llama la atención. Al final, ¿cómo llegamos a ese número de ahí? Es decir, que un jugador va a llegar ese día y el día siguiente, solo metiéndole los datos de esa sesión, ha llegado a decir que tiene un 82% de posibilidades de lesionarse. Vale, esto parece magia. Hace 4 años era impensable y ahora pues estamos en este punto. Si me permitís un poco, empezamos por el principio. Os hago una breve introducción. Ya os ha dicho Guillermo que llevamos 5 años trabajando en esto. Empezamos al principio, como habéis visto, una herramienta de recopilar datos, recogerlos y mostrarlos para ahorrar tiempo. Esto funcionó bien, ¿vale? Como estáis viendo, pero nos propusimos, dijimos, oye, vamos a coger lo que había en aquella época, que era Machine Learning, vamos a crear un algoritmo y vamos a ver si conseguimos predecir lesiones. Empezamos a tener buenos resultados en simulaciones. Esto lo llevamos a ciertos equipos con los que pudimos trabajar, por suerte, y vimos que todo eso iba funcionando y que iba dando buenos resultados. ¿Qué pasa? 4 años. En 4 años hemos pasado de un Machine Learning a LLMS como ChatGPT que nos hacen todo por nosotros. No podíamos quedarnos atrás. Ahora mismo tenemos implementados un ChatGPT, no es ChatGPT, lo te ponemos aquí para que lo entendáis, pero es un LLMS de código abierto que está metido dentro de nuestros servidores y que nos contesta preguntas, como han dicho, para hacer de herramienta, ¿vale? Y nos contesta preguntas basándose no solo en toda la potencia de un LLMS, sino en la especialización que le hemos dado a través de toda la evidencia científica que nosotros tenemos recopilado, más todos los datos que tenemos de todos los equipos con los que estamos trabajando. Antes que nada, bueno, ya lo han dicho, todos los datos están tokenizados, toda la seguridad cumple con los estándares europeos, por lo cual no hay ninguna preocupación en que, entre comillas, el algoritmo comparta datos, ¿vale? Porque son anónimos totalmente. Vale, entonces pasamos a lo que es el numerito, la predicción, 85%. ¿Cómo llegamos ahí? Ahora mismo nosotros tenemos 3 capas de especialización, ¿vale? 3 capas que son 3 algoritmos distintos que arrojan un numerito, una predicción, y esa predicción luego la interpola un cerebro superior, hace unos cálculos, hace unos razonamientos y nos da ese número que da ahí. Vale, si queréis empezamos por las capas. La primera capa, la más especializada, es nuestro algoritmo, el que hemos heredado desde hace 4 años, que hemos ido evolucionando a través de la experiencia, pero al final sigue siendo un algoritmo de Machine Learning que mediante ciertos cálculos calcula y nos da una predicción. Este algoritmo se basa en el jugador, es decir, todo el historial del jugador que tenemos en base de datos lo usa para dar esa predicción. Todos estos algoritmos están entrenados con todos los datos de Valítica, pero solo usa para arrojar la predicción el historial de ese jugador. Vale, tenemos la primera capa. Esta capa tiene un hándicap y es que es la más sensible a tener muchos datos de ese jugador. Al final son modelos que son menos flexibles y entonces necesitan una mayor cantidad de datos para poder funcionar. También es el que mejor funciona, os vamos a decir. Segunda capa, un poquito más general, la que revisa el equipo. Revisa patrones de equipo, compara, son redes neuronales que, aunque es difícil entenderlo, como ya llevamos unos años, empezamos a sacar ciertos patrones y es que simplemente lo que hace es comparar, simplemente, por decirlo de alguna manera, es comparar el equipo entero y comparar las cargas que tiene junto con otros jugadores. Es decir, hay 4 jugadores en una posición, esos 4 tienen la misma carga de trabajo, tanto en entrenamientos como en partidos, pero hay uno que tiene cosas raras, pues nos da una predicción. Otro número. Ya tenemos el segundo numerito. Vale, tercer porcentaje. El general, el que más nos está ilusionando. También es el más complicado de llevar a cabo porque es el que
más crecimiento necesita. Y es una red neuronal general en la que recopilamos todos los datos de balítica de todos los equipos y entonces arroja otra predicción. En este añadimos hidratación, como habéis visto, nutrición, nuevos estudios que se están sacando, todo tipo de datos para que esa red neuronal arroje otro número. Vale, tenemos los tres. A esto se pasa a un algoritmo externo que está simplemente en otra parte. Le damos las tres, le damos las tres predicciones y él, mediante otro algoritmo, decide con sus cálculos sacarnos este número que vemos en pantalla. ¿Vale? Parece fácil, son muchos años, al final es algo que, bueno, lo vemos aquí y bien, pero que tiene detrás un gran trabajo y que entiendo que a veces pues no se crea que podemos llegar a ese porcentaje de acierto, pero bueno, es una herramienta, al final cada uno elige. Como tengo 5 minutos y creo que se me está pasando, voy a explicaros un pelín el futuro de esto. Son planes que ya tenemos. Ahora mismo estáis viendo un número, una predicción. En la siguiente versión ya estamos trabajando en dar 2 predicciones. Una, si la siguiente sesión es un partido y si la siguiente sesión es un entrenamiento. Es decir, distintas cargas, distintas predicciones. Al final estamos simulando una nueva sesión para dar distintos valores. A futuro, habéis visto que tenemos ChatGPT, que podemos hablar con él, pues estamos implementando a ChatGPT en nuestra base de datos. Es decir, una nueva capa en la que un LLMS consigue dar otra predicción mediante otro tipo, con todos los datos de balítica también, pero mediante otro tipo de proceso. Y aparte es el cerebro que decide cuál es la función que, vamos, el porcentaje que nos da. Con esto creo que no puedo explicar más con este tiempo que tengo. Luego en las preguntas puedo contestar a lo que sea, pero es lo que tenemos y yo creo que es bastante bueno para ser verdad. Hay una parte que quiero hacer énfasis, que es también la parte de artículos de medicina. Sabemos que los médicos del club y todo el staff está en constante información, evolución educativa, sacan muchos papers. Y bueno, hemos hecho un apartado en nuestra aplicación donde el club puede subir toda clase de ficheros de texto, PDF, documentos en Word, absolutamente todo. Es privado para el club y nosotros aprendemos de este que está aquí al lado y el club tiene este privado para hacer todas las consultas que disponga cualquier persona en referente a los artículos que están subidos en esa biblioteca de contenido digital. ¿Vale? Bueno, no siendo más, espero que les haya agradado esta charla, que haya sido amena con cada uno de los compañeros de Balítica y voy a dar paso a Guillermo para que nos explique un poco más del Player Centric. Muchas gracias, equipo. Yo voy a intentar ir un poco al origen de Balítica y el por qué estamos aquí y qué es lo que nos diferencia y lo que nos imprime esa exclusividad que tenemos. Hay muchas empresas, no muchas, bueno, hay varias empresas que dicen que ellos predicen lesiones y que además usan también inteligencia artificial y que además alcanzan unos porcentajes de acierto y de eficiencia X. Nadie hace lo que hacemos nosotros y fundamentalmente porque llevamos muchos años trabajando, evolucionamos. Yo creo que cada mes estamos aportando una novedad a la plataforma, una nueva funcionalidad, algo nuevo, y que, por ejemplo, estamos trabajando ya en poder disponer, no puedo dar una fecha, pero en poder disponer de un gemelo digital, que sería tener tan perfilado al jugador y tan conocido al jugador que el médico o el preparador o el jefe de performance pueda hacer simulaciones sobre ese gemelo digital
y pueda determinar cuál va a ser la respuesta del gemelo digital a esa simulación, porque hay una sobrecarga, porque se le somete a un sprint X durante un cierto tiempo, etcétera, etcétera. Pero nosotros estamos aquí fundamentalmente por esto, por una estrategia player-centric. Nosotros pensamos que el jugador tiene que estar en el centro de toda la actividad del club. Por un lado, desde el punto de vista de salud, el staff va a adquirir una visión 360 del jugador y tomar decisiones informadas. Nosotros no venimos a sustituir a nadie, venimos a ayudar y a simplificar la vida y a colaborar con el staff. Desde el punto de vista deportivo, el tener una planificación sin incidencias. Si yo sé que un jugador se va a lesionar, no voy a disponer de él quizás porque está prescrito que guarde reposo, pero voy a poder planificar sabiendo que en el próximo partido no voy a poder contar con él, pero voy a evitar que se lesione y se quede en el banquillo X tiempo. Y desde el punto de vista tecnológico, lo que hacemos es que con la inteligencia artificial optimizamos los datos existentes. Todo esto, ¿a dónde lleva? Dale al siguiente, Jorge, por favor. Pues fundamentalmente a que el staff puede tomar mejores decisiones, va a tener mayor eficacia en los tratamientos que aplique, el cuerpo técnico va a mejorar el rendimiento del equipo y va a maximizar su planificación deportiva, el club va a ahorrar mucho dinero. Hay clubes que nos han hecho un ejercicio muy sencillo, que es X lesiones durante la temporada multiplicado por el sueldo de todos esos jugadores que han estado de baja sin poder jugar, igual a, en algunos casos, millones de euros. Es decir, poder evitar eso ya es la clave. Pero sobre todo esto va pensado para que el jugador mejore su estado de salud, incremente su rendimiento y además prolongue su vida deportiva. Es la mejor inversión que podemos hacer. ¿Vale, Jorge? Preguntas que nos han hecho. Yo voy a intentar responder a todas. Luego hay un bloque de preguntas y respuestas, pero voy a intentar responder a todas y adelantarme a cosas que probablemente muchos estáis pensando aquí y los que estéis pensando en online también, que las podéis escribir. ¿Cómo se gestiona la privacidad de los datos? Que es una de las cosas que nos preguntan. Bueno, los datos siempre son del jugador, siempre. Lo que pasa es que el club es quien los maneja, pero son del jugador. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros firmamos unos contratos férreos con los clubes, donde hay una total seguridad jurídica por un lado, pero además seguridad física, lógica y de infraestructura que nosotros operamos. Y además nosotros no vemos esos datos. Es decir, lo que os hemos enseñado ha sido una demo porque no podemos enseñar datos reales. Lo que nosotros vemos es simplemente el algoritmo. Es decir, nuestro motor, nuestro cerebro y cómo funciona toda nuestra estructura. Pero si yo quiero ver realmente la información como la vería un equipo, tengo que entrar como el equipo. Tengo que ser parte de ese staff autorizado que tiene acceso a la plataforma para poder ver el perfil del equipo, el perfil de un jugador, perdón, la visión del equipo, predicciones y poder utilizar todas las funcionalidades de la plataforma. No, quédate un segundo atrás, ¿vale? ¿Y se pueden ver perfiles de otros equipos? No. Otra cosa es que, como bien ha explicado Iván, el modelo se entrena, aprende y funciona con un montón de jugadores de un montón de equipos. Pero no se puede ver lo que está ocurriendo en otro equipo. Son compartimentos totalmente estancos, de equipo a equipo. ¿Vale? Ya, dale a la siguiente. Colaboración con el staff. También esa pregunta ha salido aquí muchas veces. Yo creo que ha quedado más que demostrado. O sea, ¿qué ocurre con el staff? Hay de todo y se buscan perfiles más técnicos y científicos de datos y demás. Bien, van a tener acceso inmediato a evidencia sobre el estado real de cada jugador y van a dedicar su tiempo, esto es lo más importante, a analizar y tomar decisiones. Evitar trabajos que no aportan valor, tareas repetitivas. Antes hacía el comentario con unos compañeros que hay aquí, que ya nos conocemos, que tienen una persona dedicada a esto y que se le iluminan los ojos cada vez que dice que existe una plataforma que es capaz de ahorrarle todo ese trabajo. ¿Y cómo se gestiona una alerta de notificación de riesgo de lesión? Bueno, lo ha explicado muy bien Irene. Es una ayuda, es para tomar decisiones eficientes. Pero la decisión final, nosotros recomendamos y ayudamos a recomendar y encaminamos y sugerimos. La decisión final es siempre del staff. El que a pesar de todo y a pesar de lo que recomendamos, el jugador juegue, es responsabilidad del técnico. Y si juega y se lesiona,
es su responsabilidad. Es decir, es triste, pero es así. Es decir, no podemos intervenir ahí. Nosotros colaboramos, nos integramos y trabajamos con el staff, pero no podemos ir más allá. Dale a la siguiente. La calidad de la información. También lo ha mencionado Jesús cuando ha hablado de esto. Monitorización y plantillas de hace años. ¿Puedo usar esos datos? Efectivamente. Cuantos más datos haya, mejor. La carga de información histórica, además, sea de entrenamiento, sea de partidos, de lesiones, analíticas, diagnóstico por imagen, etcétera, es ilimitada. Es decir, no tenemos límite. Si hay un equipo que tiene información desde hace 4 años, bienvenida es. Solo esta temporada, bienvenida es. 2 años, bienvenida es. A mayor información, mejor perfilamos y mayor precisión de las predicciones, ¿no? También muchas veces me han hecho esta pregunta. Es que nosotros hay una variable que ya contemplamos, pero bueno, no la he visto, vosotros no habléis de ella y demás. No hay ningún problema. No es un reto tecnológico, es científico. Es decir, la integración tecnológica de esa variable, de esa fuente de datos con esa variable que maneja el club en la plataforma es sencillísima. El reto científico está en que tenemos nosotros previamente que valorar y evaluar de qué manera va a incidir esa variable en todo nuestro modelo. Es decir, de qué manera va a aportar una mejora en esa predicción. Retos tecnológicos también nos lo preguntan muchas veces, no tanto el staff, sino ya cuando pasamos a hablar con la directiva que dice, ya, pero es que esto me vais a obligar a... No. Tecnológicamente no hay ningún nuevo sistema que se requiera, es decir, aquí el staff accede con un dispositivo conectado, sea un móvil, sea un ordenador, sea una tablet, ¿vale? Y es más, si los jugadores emplean wearables, que en muchos casos los hacen ellos de motu propio y en otros casos los entrega el club, también es una fuente de datos que podemos incorporar sin problemas, ¿vale? ¿Y se necesita como médico preparar alguna app? No se necesita nada. Es decir, está enfocado en facilitaros el trabajo, que todo el mundo pueda utilizar la plataforma sin necesidad además de disponer. Habéis visto el look and feel que tiene y la usabilidad y la facilidad de uso que tiene. No se necesitan conocimientos tecnológicos en absoluto. ¿Y cuál es el modelo de servicio? Nosotros, ¿cómo ofrecemos esto? Pues esto es un servicio que lo paga el club. Está enfocado en los jugadores, pero lo paga el club. Próximamente vamos a permitir que también el propio jugador pueda ver sus datos nada más, no los del equipo, solo los suyos, porque es algo que nos han pedido. Pero normalmente es un servicio que nosotros decimos, se lo damos a un club por 12 meses, que incluye pretemporada y temporada, y monitorizamos durante toda esa temporada, en modo software as a service, a toda la plantilla. Y además, no es una solución solo para equipos de élite. Tenemos de todo. Tenemos diferentes competiciones, diferentes categorías y en diferentes países. Y además, sabéis que por competiciones varían. En algunos países hay plantillas con 25 fichas de jugadores, en otros son de 30, en otros son de 35. Bueno, pues nosotros estamos adaptados a todo esto. El servicio es el mismo y nos adaptamos a cualquier modelo que haya. Dicho todo esto, os queremos mostrar un último vídeo. It's Tuesday morning. Before the player even steps onto the field, Validica has already done its job, analyzing the previous day's performance, identifying critical risk areas, assessing the likelihood of muscle injury, and generating a personalized exercise plan to optimize training. The result: smarter workouts, more informed decisions, and fewer injuries. During training, multiple data sources connected to Validica track every movement, providing real-time feedback on technique, speed, and physical load. At the end of the session, the coaching staff accesses a detailed analysis tailored to the day's workload and each athlete's goals. In the afternoon, the medical team consults Valley, the platform's intelligent assistant, to automatically review key risk indicators across the squad. Within seconds, it identifies patterns and recommends preventive strategies adapted to each player. Validica is redefining high-performance sports. Through artificial intelligence and data science, we're transforming how athletes are monitored, protected, and optimized.
Because in the digital age, data is the power source that drives the future of sports. Pues muchas gracias. Y ahora pasamos al bloque de ruegos, preguntas que podáis tener, preguntas que podáis... Yo no las estoy leyendo, pero me las comentas, Jorge, y las repito para que todo el mundo las escuche, si hay alguna. ¿Nadie? Pues eso es que somos muy buenos. Eso es que somos muy buenos. ¿Alguna duda? ¿Por aquí había alguna pregunta? Bueno, dime alguna. ¿Quién carga los datos en la plataforma? ¿El propio club o Valítica? La pregunta es para los que estáis online. ¿Quién carga los datos en la plataforma? ¿Sí, el club o Valítica o nosotros? Las carga el club. El club, ahora mismo, los clubes de fútbol manejan todos, la gran mayoría, por no decir la totalidad, pero todos los clubes profesionales manejan lo que se llaman dispositivos EPTS, es decir, lo que vulgarmente se llama GPS. Unos petos que tienen sensórica y tienen un montón de información que recogen sobre la actividad del futbolista durante el entrenamiento. Esa es una de las fuentes de datos. Bueno, pues cosas que nosotros podemos hacer. Automatizar que cuando se finaliza el entrenamiento, la persona que se ocupa de esos dispositivos dentro del club, nosotros tener una conexión vía API y que automáticamente esos datos se carguen a la plataforma sin necesidad de que él haga nada de carácter manual. Pero él ahora mismo, esos datos, está generando en un fichero y los está analizando después. Bueno, pues es exactamente ese mismo fichero al que nosotros tenemos acceso. No necesitamos que haga ningún trabajo suplementario. Las lesiones, por ejemplo, que es otra fuente de datos importante. El histórico de lesiones que todos los clubes manejan, hemos visto de todo. Desde ficheros de Excel, pasando por incluso unas hojas a mano que se llevan. El registro de lesiones, qué jugador se ha lesionado, cómo se ha lesionado, dónde tiene la lesión, cuál ha sido el mecanismo de la lesión, cuál es la recomendación que da el médico respecto a tratamiento, cuál es la fecha de alta prevista, ¿no? Para que se pueda hacer una planificación. Bueno, pues nosotros, en el apartado de lesiones de la app, lo que permitimos es que se puedan tener el registro de lesiones, de todo tipo de lesiones, de todos los jugadores y además infinitas. Es decir, si yo tengo una lesión de alguien, de un jugador fuera de la disciplina del equipo, es decir, ni en entrenamiento ni en partido, también la quiero tener, porque también la necesita el modelo. Sí. Para la integración de variables con plataformas de fuerza, para la variabilidad cardíaca o acelerómetros, ¿requieren un nuevo desarrollo por parte de ustedes? No sé si se ha oído. Es si se necesita un desarrollo por nuestra parte para integrarnos con otros datos de otras plataformas de fuerza, acelerómetros y demás. Bueno, conlleva un desarrollo, pero lo podemos hacer. Estamos abiertos a integrarnos con cualquier fuente de datos que pueda existir, ya sea a través de la API que exista, si le existe, ya sea a través de una API que desarrollemos nosotros o ya sea a través de otro método. Vamos, hay algún club que prefieren subir el fichero de manera manual y entonces todos los días para ellos no supone un esfuerzo la información que recopilan con fuente, por ejemplo, pues analítica de sangre. Tengo, pues eso, datos biomarcadores que me interesa subir. Bueno, pues prefieren subirlo de manera manual en lugar de hacerlo automatizado. Nosotros nos adaptamos a lo que cada club quiera. Sí. Buena pregunta. Habéis comentado que los datos son de los jugadores. Está bien. Como sabemos, hay muchos jugadores que llevan wearables, lo llevan en casa, hacen entrenamientos personales, están fuera de muchas veces del club, solo entrenando, quieren entrenamientos personales. Entiendo que con la nueva versión, ellos, además de ver su ficha, podrán subir sus datos de los wearables. Sí, a ver, la pregunta es si los jugadores que utilizan wearables pueden subir sus datos. Vale. Tenemos un caso de un club que tiene 6 de sus jugadores nada más, que tienen por las tardes un entrenador personal, cada uno el suyo, y un nutricionista, cada uno el suyo además. Bueno, pues ha habido que llegar a un acuerdo entre el club y esos profesionales del jugador para que le entreguen esos datos al club porque enriquecen el perfil del jugador. Entonces, obviamente, cosas que nosotros también ofrecemos a los equipos, una sesión pedagógica, que parece una tontería, pero es muy útil porque entienden que somos una empresa independiente, que no hay ningún plan oculto detrás y que esto está pensado para la salud del jugador. En cuanto entienden eso, hacen un clic en la cabeza y entienden perfectamente que
Si el club tuviese que imponerles una disciplina, que es una disciplina entre comillas, o sea, que dentro de su reglamento está el que yo quiero monitorizar ciertas variables tuyas, incluso fuera de la disciplina de entrenamiento, de cuando no estás en el campo conmigo, no es con fines de determinar cuál es tu actitud o tu actividad lúdica, vamos a dejarlo así, sino realmente para medir cuál es tu situación en modo reposo, digamos, ¿no? Y cuántas horas de sueño tienes, etcétera, etcétera. Hay otra pregunta, me parece, ¿no? Vale, preguntan que si tenemos un número mínimo de usuarios y si se varía el coste en función de... No, nosotros, número máximo, vale, no. Nosotros, por lo habitual, lo que nosotros solemos ofrecer es entre 5 y 10 usuarios autorizados por parte del club para utilizar la plataforma, que eso es algo que puede variar, pero normalmente más de 10 implica cuestiones de seguridad. Es decir, que haya más de 10 personas dentro de un club del staff, digamos, con acceso a este tipo de información, es delicado. Suele estar entre 5 y 10 y el número de jugadores que podemos monitorizar suele estar entre 25 y 35. Lo que hacemos es un modelo de tarifa en función de esas características, de cuántos usuarios quieres, cuántos jugadores son los que vamos a monitorizar durante la temporada y en función de eso tenemos la tarifa que es la que le proponemos al club. Hay más, ¿no? Y la pregunta es, ¿conocen ustedes la identidad del jugador al que determinan las lesiones? La pregunta es si conocemos la identidad del jugador de quien predecimos las lesiones. La identidad no, sabemos que es 824R5WFL, es un código alfanumérico larguísimo tokenizado, no sabemos quién es. Es decir, nosotros por eso anonimizamos los datos cuando los traemos. Sí lo sabe el club, obviamente, nosotros no. En la demo habéis visto que pone el player 1, player 2, player 3, porque lo que hemos hecho es la conversión como si fuésemos un equipo y hemos hecho la correlación del token este, llámalo player 1, el token este, pero no sabemos quiénes son. Vale, en cuanto a la seguridad se refiere, sí que hay una cosa que quería señalar y es que los clubes siempre, el primer acercamiento, cuando tenemos el primer acercamiento con ellos, la primera reacción siempre es mis datos valen muchísimo. Sí, lo es cierto, los datos valen muchísimo, pero los datos son de los jugadores y vale más la salud del jugador. Eso es el primer punto. El segundo punto es que nos someten a muchísimas homologaciones y restricciones, digamos, legales, incluso técnicas, ¿no? Para poder acceder a esos datos. Y las cumplimos todas, no pasa nada. Lo que da mucha rabia luego es ver que en determinados clubes el staff se intercambian por WhatsApp información sensible, y el WhatsApp, lo sabemos todos muy bien, lo carga el diablo, información sensible sobre un jugador determinado. Es decir, que esta necesidad que tenemos de asegurar y de garantizar la confidencialidad, sobre todo la confidencialidad del jugador y preservar su salud, se nos tiene que aplicar a nosotros, obviamente, porque nos convertimos en proveedores, digamos, del club, pero se tiene que aplicar también el propio cliente, que en este caso sería el club, porque al final el perjudicado es el jugador, no nosotros, ¿no? ¿Hay más preguntas? Sí. Juan David Gutiérrez Vallejo nos pregunta, ¿con el uso de estos modelos puedo predecir, además del riesgo de lesión, los picos de rendimiento? La flechita del FIFA. La flechita del FIFA. Sí, voy a para los que no nos oyen, que si podemos predecir también además de las lesiones, del riesgo de lesión, el pico de rendimiento. Sí que se puede. Hoy por hoy, nosotros ahora mismo no lo estamos haciendo porque los clubes quieren primero, les importa mucho más ahora mismo predecir el riesgo de lesión. Pero por supuesto que lo podemos hacer. De hecho, quiero decir, lo podemos mostrar. Son una de las funcionalidades que nosotros vamos a ir aportando. Cuando se refiere, Iván, a la flecha del FIFA, para los que no habéis jugado al FIFA, cuando vas con el jugador, bueno, sabéis lo que es, ¿no? Es decir, te está indicando en qué situación está cada jugador para determinar cuál es su performance en ese momento, su rendimiento, ¿no? Y poder simular todo lo que se pueda
el jugador real, ¿no? Es más, me hace gracia que comentes lo de la FIFA porque se nos acercó una persona hace unos meses diciéndonos que le interesaba mucho nuestro modelo porque nosotros éramos capaces de reproducir más fielmente que nadie todos los jugadores que formarían parte del FIFA. Y entonces que si nos interesaba hablar con EA Sports, a no sé quién, dijimos que por supuesto que no. Pero quiero decir que me hace gracia, ¿no? Cuando has mencionado lo de la lista de la FIFA, ¿no? ¿Más preguntas? Sí. ¿Se puede también aplicar a otro tipo, ya ni siquiera de deporte, sino de rehabilitación? ¿Se puede abrir a más? Sí, de hecho, la pregunta es si Balítica se puede aplicar a otro tipo de deporte o incluso rehabilitación, ¿no? Bien, la pregunta es que sí, la respuesta, perdón, es que sí. De hecho, nosotros, desde que surgió la idea de Balítica, hemos dado muchísimas vueltas hasta que hemos ido afinando el modelo, porque, entre otras cosas, el modelo, estamos desarrollando diferentes modelos para diferentes deportes, porque el comportamiento no es el mismo. La incidencia de los impactos, de los giros, de los sprints, de las cargas externas, internas y demás, depende del deporte, son distintas. Es más, incluso el modelo es diferente, no muy diferente, pero es diferente fútbol masculino respecto de fútbol femenino. Es decir, ahora mismo eso está súper testado, hipertestado para fútbol masculino. Para fútbol femenino deberíamos, o sea, estamos en desarrollo, pero todavía, y por supuesto que el fin último que tenemos es que sea una plataforma que pueda utilizar cualquier profesional, ya sea jugador, ya sea preparador, ya sea rehabilitador, médico, fisio, para poder decidir hacia dónde va, o bien la preparación para evitar la lesión, o bien la recuperación si se ha producido la lesión, incluso recomendando tratamientos concretos, ¿no? Sí, sí, Alberto. Alberto es que es conocido, por eso le nombro por su nombre. Bueno, primero enhorabuena, Guillermo, y a todo el equipo. Desde en diciembre aquí, pues la evolución es evidente. Y mi pregunta es, vale, como decía el compañero antes, tenemos el 82,9% de riesgo de lesión. Vale, yo ya tengo el dato, hemos tenido toda la información, ya cómo lo gestiono. ¿Cómo gestionas la...? Pues, Iván. Ay, mira, Iván, qué sonrisa pone. Iván te lo va a explicar. A ver, buenas otra vez. Vaya pregunta. Yo no puedo poneros una pistola en la cabeza al staff y deciros, este tío se va a lesionar y no lo saquéis, ¿vale? Eso lo tenéis que decidir vosotros según necesidades. Un equipo que esté jugando a la final de la Champions tiene un 60% de posibilidades de que se lesione su estrella. ¿Quién soy yo para deciros algo? Yo os doy una información. Al final, como ha dicho el doctor también, la inteligencia artificial es una herramienta. Yo utilizo inteligencia artificial para casi todo mi trabajo, pero no he visto a nadie que no sepa programar, por ejemplo, y haga una aplicación de 0 a 100 completamente funcional, ¿vale? Tienes que tener los conocimientos. Entonces, mi recomendación, a ver, yo confío mucho porque aparte de ser nuestro algoritmo, tenemos un equipo médico detrás, hemos hecho pruebas, hemos hecho simulaciones, todo hace que funcione, es verdad, yo lo tengo comprobado, pero entiendo que un equipo de cero venga y diga, oye, ¿y qué hago con esto? Usarlo como una herramienta, es más, un miembro más del staff. Yo tengo, en vez de a un equipo estudiando todos los datos, viendo todas las métricas y todo, tengo un punto de vista mucho más objetivo que ve unos patrones totalmente ilegibles para el ser humano, que es lo que hace al final las inteligencias artificiales, y me dice otro punto de vista del que yo puedo tener o me puede reforzar incluso. Yo estoy diciéndole como médico al entrenador que ese tío se va a lesionar, que ese jugador se va a lesionar, ostras, tengo una herramienta detrás que me dice, no, es que es verdad, es que tengo el 70% de que esa persona se lesiona. El entrenador decidirá, o el equipo técnico, o quien sea, pero yo lo usaría como una herramienta. Al final es una herramienta muy útil en la que hay que confiar. Hace poco en un famoso podcast español le entrevistaron a un chico que está ahora postulado para el premio Nobel porque hace moléculas con inteligencia artificial, ¿vale? Es un biotecnólogo que hace moléculas para hacer medicinas. Empezaron hace 4 años, prácticamente cuando nosotros, con unas inteligencias artificiales, unas redes neuronales muy básicas.
un equipo, estamos hablando en el MIT, estamos hablando de ligas superiores. Este hombre, con su equipo, diseñó un algoritmo por probar que daba unos resultados que ellos mismos decían, no puede ser. Se ha demostrado en el laboratorio que el 93% de las moléculas que arroja el algoritmo son reales. Son medicinas que funcionarían y están funcionando en ratones. Yo hago el símil con esto, es confiar. Al final yo he visto resultados en los que un jugador no tiene cargas distintas de otros jugadores o cargas propias distintas, está todo en nivel, pero resulta que por patrones que saca la inteligencia artificial me dice ese señor se va a lesionar. Entonces, y se lesiona, claro. Entonces, obviamente un 70% te la puedes jugar. Es así, es una probabilidad, nunca vamos a llegar al 100%, no podemos predecir que le den una patada o si no tenemos los datos psicológicos de esa persona, no podemos predecir si ese tío está pasando por si ese señor, ese jugador, ese deportista está pasando por una ruptura que le afecta al estrés o que no ha dormido. Cuantos más datos tenemos, mejor funciona el algoritmo. Si no tenemos datos, ya lo hemos recalcado, el algoritmo es como nada. Al final, creo que he contestado, ¿no? Guillermo. Gracias. ¿Alguna más? Sí. ¿Tienes ya alguna estadística concreta y real? ¿Lesiones en algún equipo de fútbol concreto? Sí, pero no podemos hablar de ellos por confidencialidad. Sí, nosotros ahora mismo, con datos reales, nosotros estamos con un 90.3 de efectividad. Es decir, nosotros somos capaces, acertamos un 90,3% de veces. ¿Por qué? Es buena pregunta. Pues a ver, por varios motivos. Primero, porque esto es muy novedoso. Porque las decisiones dentro de un club, cuando decisiones de estas características me refiero, cada club las toma un rol distinto. En algunos clubes el médico tiene mucho poder y es capaz y además entiende perfectamente esta visión. En otros clubes es una decisión absolutamente económica que tiene que ser tomada arriba. En otros clubes son los propios jugadores los que nos conocen y dicen, oye, necesito que vengáis a hablar con mi jefe de preparadores porque esto le va a apasionar. Es decir, es muy variable. Lo que hemos procurado precisamente hoy, el motivo por el que hacemos esta presentación, este evento además, era precisamente para mostrar de lo que somos capaces simplemente. A partir de ahí ya la decisión de cada club es la que quiera. Nosotros, con datos reales, esa es la efectividad que tenemos. Nosotros en laboratorio, es decir, cuando digo en laboratorio, me refiero a que en los casos perfectos, en los cuales la calidad de los datos perfectamente robusta y tengo cierto histórico, digamos un dataset lo suficientemente robusto como para poder hacer unas buenas predicciones, hemos llegado al 98% de predicción. Curiosamente, no existe ningún club perfecto con los datos. Ni uno. Ni uno. Y además que me demuestre lo contrario. Es decir, nos encontramos con variables como que, por ejemplo, un día determinado dice el entrenador, por el motivo que sea, hoy no me apetece que los jugadores entrenen con el dispositivo de PTS, con el PETO o GPS, digamos. Por el motivo que sea. Pues porque hace demasiado calor, porque quiere probar algo nuevo con ellos, porque quiere hacerles otro tipo de ejercicio, por lo que sea. Bueno, no lo hace de manera consciente, pero inconscientemente lo que está suponiendo es que hay un día de pérdida de datos, a lo mejor en una semana clave, y nosotros lo que no podemos hacer es utilizar datos sintéticos. Es decir, no podemos venir a reemplazar con otra IA una simulación de datos de si hubiesen estado, porque eso desvirtúa por completo el modelo. Pero entonces para nosotros esa calidad de datos, que incidió mucho Jesús antes cuando hablaba de ello, es fundamental. Es fundamental, es esencial. Entonces, ¿eso lo hacemos nosotros también? Nosotros también asesoramos y recomendamos a los clubes cómo debéis trabajar con las fuentes de datos, qué tenéis que hacer, que no va a suponer más trabajo para vosotros, pero que va a asegurar una calidad que al final esa calidad es la savia de todo esto, ¿no? De toda esta planta. Es decir, esa calidad de datos al final es de donde proviene todo, ¿no? Hay otra pregunta. Sí, no, pregunta tú.
¿De dónde? Los datos provienen de cada club. Nosotros, en toda nuestra fase de I+D, estuvimos trabajando con varios clubes con datos reales, en competición. Es decir, llegamos a un acuerdo con ellos y dijimos, mira, yo vengo aquí en modo observador, vamos a trabajar de esta manera, yo voy a ir generando predicciones, pero yo no quiero que tú sigas las predicciones. Pero yo te las voy a decir, pero no hace falta que las sigas. Y efectivamente era dramático porque veías que se va a lesionar fulanito y se lesionaba. Porque claro, si advertíamos, rompíamos la muestra, digamos, ¿no? Cuando ya estuvo testado es cuando nosotros ya montamos la plataforma, empezamos a comercializarla y ahora estamos trabajando con varios clubes de distintas ligas además y de distintas categorías. Con lo cual, el modelo aprende cada día. Es decir, cada día va entrenándose más y más y más. Y a medida que vayan entrando más clubes, se entrena más y más y más. Y aprende nuevas cosas. Lo comentó María, la cuestión genética. La cuestión genética es también muy importante. Es decir, empieza a haber jugadores, pues eso, de diferentes razas, con diferentes, incluso hay que tener en cuenta aspectos religiosos, que parece una tontería, pero hay jugadores musulmanes que hacen el Ramadán. Claro, hacer el Ramadán, si juegas en una liga de un país árabe, que la liga se condiciona a esa situación y todos los jugadores paran, no pasa nada. Si juegas en un equipo europeo, la cosa cambia. Porque tienes que hidratarte y alimentarte de una manera diferente, que afecta a tu rendimiento, que dispara tu riesgo de lesión, etcétera. Todo eso se ve, ¿no? Y todo eso se tiene en cuenta también. 2 preguntas más, sí. La pregunta del millón. La pregunta es si se puede aplicar este modelo antes o después. Antes o durante el proceso de compra de un jugador. Pues como poder se puede hacer, nosotros no lo hacemos. Es decir, nosotros no proporcionamos esta información a ningún club externo que quiera interesarse por un jugador. No le proporcionamos la información tampoco al representante o al agente del futbolista, que nos lo han pedido, porque claro, para ellos es un certificado, entre comillas, poder ir a negociar con un club y decir, es que no solo va a pasar tu chequeo médico y tu reconocimiento médico antes de firmar, sino que además, mira lo que te traigo aquí, que es que mi jugador ha estado con un índice de riesgo de lesión por debajo del 52% en los últimos 4 años. Además de todo el rendimiento que tengo estadístico, que eso sí se obtiene, hay infinidad de fuentes estadísticas de su rendimiento, asistencias, pases, kilómetros recorridos en cada partido, número de goles, número de regates. Eso es público y eso hay un montón de fuentes, pero las fuentes internas no hay ninguna, somos la única. No damos esa información. ¿Es factible hacerlo? Sí, pero nosotros ahora mismo no lo hacemos. O sea, legalmente no podemos, de hecho. Sí, doctor. Es así, ¿no? Pero desde el punto de vista del club, teniendo toda esta información, creo que a la hora de fichajes o de venta de jugadores, se puede. Sí. Ellos. Sí. Sí, a ver. No, el club no puede mostrar estos datos a un tercero. No puede. Porque son los datos salvo con autorización del jugador, efectivamente. Eso es. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y en la gran mayoría, te aseguro yo, que va a ser la certificación FIFA que lo pida. Sí, sí. O sea, es decir, nosotros en un mundo ideal, que el mundo no es ideal, lo sabemos, pero quiero decir, vamos a suponer que el mundo es ideal o que queremos que el mundo sea ideal. En un mundo ideal lo que nosotros nos gustaría hacer es la herramienta que valide la salud del deportista, del jugador. No queremos ni convertirlos en superhombres, no queremos que hagan trabajar al margen de los equipos, del staff médico, de los entrenadores, de los recuperadores, rehabilitadores, fisios y demás, sino simplemente somos un ente, vamos a decirlo, independiente, que va a decir de una manera objetiva cuál es el estado de salud de un jugador profesional de fútbol. Básicamente es eso. ¿Qué derivadas tiene eso? Un montón. Ya no solo en el mercado de fichajes, sino incluso en la propia vida deportiva del propio jugador. Es decir, ¿qué puedo esperar yo si me están diciendo que en los últimos 6 meses, por ejemplo, mi índice de riesgo de lesión, aunque no me haya lesionado, mi índice de riesgo de lesión se ha incrementado en X durante estos mesociclos debido a que pues ya no tengo 20 años, no tengo tal, pues también es una manera al jugador de prepararse, de ir preparando su futuro deportivo o su final de vida deportiva, ¿no? Y había otra pregunta por ahí, me parece. Sí.
estos datos pasan al staff. ¿Qué entendéis vosotros por el staff? Porque el organigrama de un club Sí. va desde el director técnico, el secretario técnico, los jugadores, etcétera, etcétera. Entonces, esos datos pueden ir corriendo y va a colación un poco de la pregunta que ha hecho el doctor. Esos datos pueden transferir porque hoy estoy de director técnico en el Club de Fútbol Barcelona, mañana estoy en el Real Madrid. Ya ha pasado y pasa. Sí. Entonces, esos datos son transferibles. ¿Qué seguridad tiene el club o el staff o vosotros para que esos datos no se transfieren? No son transferibles. Nosotros, por eso, hoy por hoy, solo Un preparador físico los puede vender a un pero no preparador. nos necesita a nosotros para venderlo. Es decir, ahora mismo un preparador físico tiene acceso a un montón de información privada de carácter personal y además muy sensible de todos los jugadores y las puede vender sin nuestra necesidad. Es decir, no nos necesita para vender esa información. ¿Qué es lo que nosotros sí tenemos? Y además somos súper rigurosos en eso. Nosotros no damos acceso a cualquiera. Nosotros damos acceso simplemente a las personas acreditadas del club que el club nos indique, a nadie más. Y normalmente esas personas que acceden, jamás hay ni un secretario técnico, ni un director técnico, ni un director deportivo, ni siquiera un directivo de club. Nunca. Siempre se queda a nivel de staff médico, de preparadores, oficios. Rara vez hay un técnico, porque normalmente el diálogo entre el técnico y el... Ya. Sí, bueno. Y antiguamente también... Claro. Sí. O sea, pero quiero decir, eso nosotros no lo podemos evitar. Nosotros podemos evitar que utilicen nuestra plataforma para comerciar con esos datos. Pero yo no puedo evitar que un director médico tome fotos de la pantalla y decida venderle la pantalla a un periodista con la foto de cómo se ve el índice de riesgo de lesión del jugador X. Eso nosotros no lo podemos evitar, pero igual que no lo podemos evitar, tampoco lo podemos evitar que en lugar de tomar una foto de nuestra pantalla, lo que haga sea sacar una foto de la resonancia magnética que se le ha hecho a la rodilla al jugador. O sea, eso es algo que escapa a nuestro control. Pero desde luego que nosotros no permitimos hoy por hoy el trasvase de datos de un espacio a otro. En un futuro, lo que se ocurrirá, que es cuando lo mencioné antes, vamos a dar acceso al jugador. Los datos son del jugador. Cuando sean del jugador y si el jugador dice, yo quiero llevarme estos datos y resulta que me voy a ir a jugar a otro equipo que también tiene el servicio de balística contratado, entonces sí. Entonces podremos adaptar los datos de un lado a otro. Porque los datos son del jugador, pero nada más. Pero serán del jugador de manera aislada. Yo no me voy a llevar los datos del resto de plantilla. Ni comparativas, ni nada similar, ¿no? Y había... Ah, sí. Sindicatos de futbolistas, a nivel industria, tener prescriptores de nivel marca la diferencia, ¿no? En cuanto a tendencias, en cuanto a... Totalmente. Bueno, no sé si se ha escuchado la pregunta, que qué tipología de clientes tenemos, si tenemos jugadores, clubes, instituciones, asociaciones y demás. Hoy por hoy solo tenemos clubes, es decir, clubes de fútbol profesional. Bueno, profesional o semiprofesional, pero la entidad es el club. Tenemos previsto que con las funcionalidades que ellos nos piden, tener también acceso a los futbolistas y lo que sí estamos negociando es con instituciones, como bien has dicho, con ligas. Es decir, hay un par de ligas que están interesadas en que esto sea una herramienta obligatoria para toda su competición. Porque son ligas que quieren marcar la diferencia, digamos, con otras competiciones internacionales y quieren ser los primeros en los que haya una monitorización 24/7 de todos los jugadores de todos los equipos. Y entonces estamos hablando con ellos precisamente para nosotros no vamos a imponer nada. En ese caso, ningún equipo no se va a compartir la información, es decir, la metodología va a ser la misma, el club solo accede a sus datos de su equipo, pero es cierto que ya habría unos patrones de comportamiento de jugadores que están en la misma liga con los mismos horarios, mismos calendarios, misma frecuencia de partidos, etcétera, 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 que aceleraría muchísimo la mejora del índice de predicción
y de la visión 360 y del estado de salud del jugador. Más preguntas, creo que había otra online, ¿no? ¿No queda una online? ¿No? ¿Ya está? Bueno, pues nada. Pues oye, muchísimas gracias a todos, gracias también a los que estáis online. Siento que los que estáis online no podéis haber venido porque ahora nos vamos a tomar aquí vamos a beber y a comer algo, pero os agradecemos a todos vuestra asistencia y si tenéis cualquier pregunta o duda, pues nos tenéis online, nos podéis contactar a cualquiera de nosotros en cualquier momento. Muchas gracias.